Hola, soy Santiago Tanoira. Hola, soy Joaquín Condomía Corta. Yo soy Carl Schoenfeld. Y yo, Anton Schoenfeld. Soy Ignacio Fernández Llorente. Soy Marcos Carrión. Yo soy Sebastián Carrión y voy a estar en Clickpolo. Yo, Alfredo Carrión, voy a estar en Polo. Él es Federico Tomasevich y va a estar hablando para Clickpolo. Él es Esteban Iturrios. Hola, soy Mario Hermácora. Hola, soy Amparo. Hola, soy Bautista Panelo y voy a estar hablando para Clickpolo. Vale, gordo, le hice. Tu turno, gordo, dale. Ya la hice. Pero me estás cagando la nota. ¿Por qué? Mi momento de fama, dale. Hola, soy... como en el colegio. Hola, soy Santi Torres y voy a estar hablando por Click. Rossiter picks up on the near side. Can he get there in time? Rossiter, beautifully done. Sends that ball between the posts. What a shot. Gonzalez sends it down. Rossiter takes the man wide. Comes back to it on the near side. And one little flip. Puts it on through. Getting this one on down. Looking pretty good for a two-goal player. Looking to put the three-goal lead on the board. He's there, and he's going to get this one done. Wow, Kay Jugador. Watch this play, man. Beautiful right there. Takes that ball away. Keeps it away from Cassette. Cassette's dead to rights right here. He's got no choice but to hope that Pinello misses that umpire. Now puts the ball back in. Here goes Rossiter. Time ticking down now. Hits the open back shot right here. It's going to be taken by Magrini. Matias with the game on the line. Matias Magrini, he's there in the red zone. He gets it done. OT coming. What a play right there. GSA. Que Jugador. What a team. What a play right here. Keeps it away from Britos. I thought, Adolfo there momentarily enough for De Lucereta to get a hook on him. But Adolfo's able to get away from everybody. He flips it back into the goal mouth. Can they get there in time? Negative. Goes right to the pattern is full. And now with that goal, Adolfo gets his team to double digits here. And that's only his third goal of the day. That's pretty impressive. What a play. What a shot. No, tengo solo. ¿Por qué no puedo hacerte una nota? ¿Pero por qué no puedo hacer una nota para Clickpolo? Se me está filmando. Con todos, no te estoy filmando. ¿Qué chiquilín sos? No. Escuchá. ¿Por qué no? La hacemos entre todos. Pinachi, contestá por Tower, no te escapes. Son preguntas fáciles, escúchame, para que las practiques. ¿Qué se siente estar en la final de... ¿Qué torneo es? Albizacar. Después, ¿qué más? A ver, ¿qué otra pregunta le harías vos a Towers? No tengo palabras. Está bien, pero pará, pero estoy ayudando. ¿Qué le preguntarías a Towers? Santi, ¿qué se siente estar en la final del Albizacar? Pará, vení Adolfo, vos también, ¿qué otra le preguntarías? Y la idea es que vos no hables tanto. Ok, pero vos, ¿qué le preguntarías? Vos a Cambiazo, ¿qué le preguntarías? Bueno, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cómo te sentiste en la semifinal? No tengo palabras. Espera, a ver, la luz está bien. Espera, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, profe? Estamos en el gimnasio de Valiente. De Valiente, entrenando, tratando de hacer un entrenamiento. Sí, tratando de hacer un entrenamiento, de recuperarnos del partido de ayer. Muy bien, eso es lo que, justamente lo que queríamos hablar, del partido de ayer. Gran rendimiento del Bauti. Del Bauti. Vino la señora. Hola, ¿qué tal? Nos presentamos. Lo amansó, como que lo relajó. Ok, ¿qué pregunta le harías, Cambiazo, vos a los muchachos, a los Wonder Boys? ¿Por qué cuando llegó tu señora te relajó tanto y empezaste a meter goles? ¿Cuál es Esa es mi pregunta. Claro, es una el pregunta. motivo. La gente se puede imaginar. ¿Es importante la presencia de las novias? Sí, el acompañamiento, sí. Mira, el acompañamiento. Ayuda psicológica. ¿Towers? ¿Es importante el acompañamiento de las mujeres? Sí. Bien ahí. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer sobre qué se siente estar en la final? Claro, ¿qué se siente estar en la final del Albizacar? No sé, estoy muy contento. Me desperté ayer, no sabía lo que iba a pasar. Dijo 3 palabras, es un milagro. Mirá cómo nos creció el nene. ¿Bauti? Sí, muy contento. Es un orgullo. Y está la mami, el papi. No, la están familia. todos. Vinieron todos a apoyarlos. Vinieron todos a apoyarlo, así que... Bueno, familia. La pregunta a Clickpolo que tengo que hacer es ¿qué se siente jugar con papi? Papi sería papi. El papu. El papu. El gordo ya me conoce. El papu de Valiente. Sí, aprovechen ahora porque es el momento de chupar bien las medias. Es el momento de chupar medias del coso. A ver, es un orgullo.
Sí, es un orgullo. Un botonazo. Cambiá por lo menos lo que te dice la conductora. No sea botonazo. Es una paja. Hay que llevarlo en mochila, hay que remarlos. Sí, sí. ¿Eh? ¿O no, Santi? A veces. Hay que remarlo, mirá, ya está el primer remo. Ayer levantó el premio remo. Bueno, hagamos una formal, una bien botoneada, bien, y la otra la versión real. Entonces, ¿qué se siente jugar con papi? Dale. Y bueno, para mí el primer torneo es un orgullo, la verdad que se aprende un montón y aparte es más fácil ganar. Mirá el doctor nuestro que tenemos también. Espera, el doctor con Zapán que tenemos, bien. Lo trajimos más flaco en la temporada, perdón, una pequeña interrupción. Sí. Santi, tu respuesta, ¿con papi? Ellos hablan boludeces y yo trabajo, mirá. Exacto. ¿Viste? Bien, bien, mira, la gente joven. Bueno, la versión real, entonces, ¿cuál sería? Bauti dio la versión formal para las redes sociales. ¿La tuya cuál sería? La versión Power sobre papi. Eres buen compañero, te da confianza y pone onda. Me dan asco, que chupame de asco. Chao, se terminó la nota. Bueno, vamos, Valiente a la final, todo lo mejor, ¿no es cierto? Valiente, Valiente. Bueno, bien ahí, gracias, no era tan difícil, ¿o sí? Un saludito para la gente de Click Polo. Saludos. Saludos a toda la gente de Click Polo. Ah, Bautista va a ser conductor. We fly horses anywhere around the world, whether it is a hobby horse or it's an Olympic champion. It's all about the details. We give horses wings. Today it's a practice session. But in the high season between September and December, there are dozens of fixtures played around here every day. Bueno, la historia de la nota de Economist es que ellos estaban buscando hacer un video para la página de internet promocionando a la ciudad de Buenos Aires y querían que alguien les cuente la parte del polo y de la noche y la movida cultural y de bares que hay en toda la ciudad. Y bueno, me pidieron a mí. Y bueno, me dio un poco de vergüenza, pero lo hice para tratar de apoyar de alguna manera a alguien que lo vea y se pueda interesar en venir acá a jugar o a ver polo. Y bueno, no sé, quedó ahí un video. This is what's known as slow food. Best experienced in the great outdoors over several hours with a splash of Malbec. Los planes que tengo para polo este año son jugar en marzo una Copa de 20 goles de la asociación con algunos amigos, después jugar la clasificación para la República y espero que poder clasificar para la República con Santiago Chaván, Paco de Narváez y Chulo Guerrero. Y bueno, después ir probablemente vaya a Europa y después para la temporada todavía estoy viendo, pero la idea mía es jugar algunos torneos, sea la Cámara o algún otro torneo. Río Uruguay seguro junto a Alertina. Gracias Río Uruguay por acompañarnos una temporada más. Congratulations, how do you feel about the game today? I'm very happy. UAE is a good team. Today I win. The team is amazing. I'm very happy. And the coach is the best.
Ignacio, empecemos por el principio de tu actividad personal. ¿Sos árbitro de polo? Soy árbitro de polo. Contale al que no te conoce hace cuánto dirigís y cómo es tu vida, porque vos vas, como la mayoría de los árbitros de polo, viajando por todo el mundo todo el año. Sí, soy árbitro, antes jugaba, soy árbitro hace 9 años. Y viajo mitad de año, estoy en Europa, estoy la otra mitad en la Argentina y también voy un tiempo a la India. En Europa me muevo por la mayoría de los países, los torneos son los fines de semana, entonces normalmente me muevo de un fin de semana a otro de distintos lugares y voy pasando por distintos clubes, por casi todos los países de Europa. Y bueno, una de las cosas que hago, aparte de ser árbitro, es que hago videos, porque yo desde el 2013 empecé a filmar todos los partidos que hice de referee. Y ahora hablamos de los videos. Me interesó una partecita. Vos hacés de árbitro en muchos lugares. En India. En India también. India, vos contabas antes fuera de la nota que es un polo muy especial, es donde empezó toda esta historia del polo. ¿Cómo es el polo en India? El polo en India es muy bueno. A mí me gusta mucho el polo. Es un polo que se juega muy rápido y los jugadores juegan a gran velocidad. Y hay muy buenos jugadores, y así como acá, no sé, hay profesionales argentinos y patrones, en la India hay patrones de la India y profesionales de la India y tienen una temporada muy grande que empiezan en septiembre y terminan en abril y que se van trasladando por distintas ciudades jugando al polo. ¿Y cómo es el polo afuera de la cancha? ¿El ambiente? ¿La gente conoce polo? ¿Hay público? Como es India, que es muy poblado, las canchas suele tener un montón de espectadores. Diría que es donde más espectadores me toca, o sea, termina la línea de la cancha y está lleno de gente. O sea, los jugadores, cuando pasa la pelota, los caballos pasan y se abre la gente para que pasen. Está lleno de gente y hay mucha gente muy fanática, que no se pierde ni un partido y festejan los goles y gritan y son muy fanáticos del polo y les gusta mucho, y el tema de la cultura del caballo allá y más la historia que tienen los indios, que en 1900 eran potencia, o sea, número 1 del mundo era la India en esa época y los mejores jugadores de polo eran indios. Entonces hay una gran cultura de polo y el polo es muy bueno, es muy bueno. Bien. Ahora sí, hablemos de los videos. Vos tenés ahí en Polo-In, en tu corazón, lado izquierdo, sí. Donde subís muchos videos en las redes sociales y la particularidad es que filmás los partidos mientras dirigís. Sí, filmo todos los partidos. La verdad que para mí poder tener las imágenes de los partidos me resulta un privilegio, porque yo después me puedo ver como hago de árbitro. Puedo analizar muchas cosas. A mí me gusta mucho el análisis. Yo cuando no trabajaba de referee hacía trabajos mucho de análisis y hago muchos análisis de cómo hago de referee, qué hice bien, qué hice mal. Armo videos también, armé muchos videos para enseñar las reglas de polo y armé muchos videos para enseñar cómo jugar al polo y cómo progresar en el polo. Creo que hay que sumar en el polo, porque yo siempre estoy convencido que hay que sumar para que haya más polo y a mí, teniendo la oportunidad, y una de las cosas que a mí me gustaba es la enseñanza, me gusta mucho la enseñanza, con las imágenes que tenía podía enseñar muchas cosas y he logrado muchos videos que la gente es muy agradecida conmigo. Recibí mensajes de todo el mundo, ¿no? Recibo mensajes de todo el mundo, me hacen preguntas, me hacen consultas, me mandan videos preguntándome si esta jugada es falta y por qué lo es, y por qué sí y por qué no, o tienen alguna duda. A veces me siento que soy un árbitro de internet, se podría decir, ¿no? Porque por ahí esa persona que me está escribiendo es contacto mío en Facebook o en otro lado y nunca lo vi, pero tiene una discusión en su club y me manda el video a mí para que decida a ver cómo es. Y parece ser que lo que digo yo es como que se ponen todos de acuerdo que listo, esa es la decisión, ¿no? El juez final, sí, el martillo, lo dijo Ignacio Fernández Llorente, listo. Pero por internet, todo por internet, ¿no? Es una cosa extraña, es muy gracioso.
The backhand by Sola sends that one clearing off out of the way. Rajala comes in, tries to play it. Oh, and we got a birdie, horses down on fire. Go! Ambulance, quickly! Bueno, primero, ¿qué se sintió jugar en Palermo, la Catedral del Polo, la cancha 2? Mira, por suerte habíamos jugado en abril, un partido de exhibición, y ya habíamos palpitado lo que era estar en la Catedral, en la cancha 2 también. Pero bueno, era un partido de exhibición. Esta es una final de un circuito y estábamos bastante nerviosas todas, pero estuvimos ordenadas, así que los nervios los dejamos en la cancha, ya está. Se había jugado acá, pero había sido un amistoso. Claro, había sido un partido de exhibición, igualmente no deja de ser competencia, pero bueno, nada que ver con esto que es la final de un circuito. Justamente acá el año pasado se jugó la final del abierto femenino. Sí. ¿Qué se siente haber jugado en esta misma cancha y qué sentís con el polo femenino que se está desarrollando cada vez más? Nosotras estamos jugando, somos de la zona sur, de la parte de la ciudad de La Plata. Yo estoy por la parte de Aras del Sur, en aquel club. Organizo los torneos allá desde hace un par de años y estamos en pleno crecimiento. Que nos den la oportunidad de poder jugar las finales de los torneos del Polo del Bajo, la verdad que es lo más, porque jugábamos siempre las finales en nuestros lugares y estábamos contentas por eso, pero ahora es como que tenemos más emoción, ¿no?, de poder venir para acá y sobre todo de ganarlo. Y por último, ¿hace cuánto juegas al polo y cómo arrancaste en esto? Arranqué porque una amiga mía muy caprichosa quería jugar al polo, parecía algo muy lejano y me obligó a acompañarla. Mi amiga dejó y yo no pude parar, así que fue hace unos 7 años atrás más o menos. Bueno, Amparo ganó en la final acá en la cancha 2, ¿qué se siente jugar acá en Palermo? Nada, la verdad muy lindo, muchos nervios en la previa, pero impresionante, la cancha es buenísima y la verdad muy buena onda con mis compañeras y con las contrarias también. ¿Ya habías jugado acá? Sí, ya había jugado y la verdad que siempre es impresionante, no te acostumbras. Bueno, justamente el año pasado acá se jugó la final del abierto femenino, ¿qué se siente esto de estar, que está avanzando el polo femenino? Y muy lindo, la verdad es muy lindo, está muy bueno que nos empiecen a tener en cuenta para estas cosas. Así que muy contenta. Bueno, y por último, ¿cómo arrancaste a jugar al polo y hace cuánto? Arranqué con mi familia en mi campo y arranqué cuando tenía 15 años más o menos. Y hice 2 años, dejé y arranqué ahora la temporada pasada de vuelta. Había dejado, dejé como 4 años y arranqué ahora de vuelta, así que bueno, y ahora espero no dejar, seguir. Joaquín, estamos en la cancha 2 de Palermo, has jugado una final en este lugar histórico, sí, importante en tu vida. Sí, la verdad siempre divertido venir, a acompañar o a jugar, que es un placer, las canchas divinas y todo el entorno súper divertido. ¿Tenés mucha historia jugando acá en Palermo? No, en realidad siempre venimos porque o juega mi hermana o mi hermano o uno de mis tíos o yo cuando me toca, sí, en estas copitas. Siempre se pasa bien, se divierte más si ganamos, pero sí, muy divertido, más cuando venimos en familia, casi siempre hago equipo con mi hermano, mi hermana o mi viejo y siempre nos divertimos mucho. Bueno, dijiste estas copitas, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto darían la vida por ganar una copita acá en Palermo? Sí, es verdad, sí, no es por desmerecer a la copa, muy lindo torneo, la verdad que nos ha llevado a jugar a todos lados y siempre la pasamos bien. La organización muy buena, siempre los chicos hacen todo lo posible para que el polo salga lindo y divertido para todos. Igual para la familia Condomía Corta es un día especial, porque pocas veces, hace un rato ganó tu hermana Amparo. Sí. Ahora vos ganás. Con mi hermano. Con tu hermano, bueno, pocas veces deben haber ganado. No, es la primera vez que jugamos los 3 el mismo día en Palermo, es la primera vez. Sí, ya jugó mi hermano con mi tío, yo con mi hermano, pero con mi hermana y mi hermano el mismo día es la primera vez. Muy divertido. Lo malo es que los caballos siempre es difícil. Montar 3 personas el mismo día se hace complicado, más en febrero que no los tenemos
al día porque están en descanso. Así que, pero bueno, re lindo momento venir los 3 a Palermo. Bueno, ganaron todos, así que esta noche sí, súper asado familiar. Se festeja. Sí, sí, por suerte sí, se dio, es algo más. El resultado siempre suma un poco, pero la verdad siempre es divertido venir a jugar. Jugamos con amigos, el otro equipo son gente muy buena y siempre es divertido jugar con ellos. Los hemos cruzado muchas veces y siempre la pasamos bien, salen lindos partidos. Bueno, padre e hijo son de Austria, sí, jugando en Palermo. ¿Cómo llegan padre e hijo desde Austria acá a jugar en Palermo? Es un viaje muy larga. Un viaje de vida. Muy sí, larga. y un viaje de vida, sí, exactamente. No, es un placer jugar polo. Hemos empezado solamente algunos años atrás, solamente 4 años. Y lo mejor es jugar en Palermo. Es el top de top para jugadores de polo. Bien. ¿Vos habías jugado en Palermo, Anton? No, esa es la primera vez para nosotros dos. ¿Y qué sentiste? Sí, es muy divertido y un honor también de poder jugar acá, porque es una cancha muy buena en Palermo, en pleno de Buenos Aires, y la verdad que nos encantó. ¿Soñabas con jugar acá en Palermo vos? ¿Imaginabas jugar alguna vez acá en Palermo con tu hijo? Nunca. Pero o sea, ahora es más que el sueño. Ahora, esto. Exactamente. Eso es, así es. Y ahora decías, ¿hay próximos desafíos? No hay más. Jugar mejor. Que es un gran desafío. Sí. Bien. ¿Cómo es el polo allá en Austria? Allá en Austria hay varios lugares, pero no está muy grande. Hay 2 clubes y nada más, o 3. Bien. ¿Ustedes juegan allá en Austria? No, empezamos todo acá y sí, seguimos jugando porque bien, nos encanta. ¿Y cómo va a ser el 2018? ¿Van a seguir jugando acá en Argentina o van a ir a otros lados? Solamente Argentina. Solamente Argentina. Solamente. Sí. ¿Qué es lo mejor y lo peor de jugar con tu papá? Lo mejor. Bueno, que estamos en familia, y padre e hijo, y tenemos una relación y la profundizamos. Y no sé, no hay nada peor que eso. No, peor que no te pase una bocha, por ejemplo. Ah, claro, y que no se cae del caballo, nadie de nosotros. No, nunca se pasa. No, jugamos muy bien juntos. Bien. ¿Juega bien? ¿Va a ser mejor que vos? Ya está. Ya está mucho mejor que yo. Muchas gracias. Gracias. Acaba de terminar el partido, ganaron. Sensaciones. No, muy contento, un partido duro. No, al principio entramos al último echar ganando por 3, pero sabíamos que 3 goles no es nada, así que entramos concentrados, tratando de que no hacer foul, que no nos metan goles. Y bueno, se los pusieron a 1 y por suerte terminó, así que bien, contento. Bueno, le ganaron a un equipo que está como acostumbrado a ganarla, la Harriet, porque sí, tiene varios en el amanecer. Sí, Mito siempre llegaba a la final, a veces la ganaba, a veces no, pero siempre estaba en la final, así que contento de ganar ese equipo. Todo el partido. Bueno, a festejar con el equipo, gracias. Gracias. Bueno, Nachi, acaba de terminar el partido, están festejando en el Palenque. ¿Sensaciones? No, es muy lindo. En parte veníamos bien, después se nos arrimaban un poco, pero por suerte siempre estuvimos arriba. Y bueno, en el final se nos pusieron a 1, pero veníamos bien, por ahí se nos ponían más a tiro, pero veníamos bien. En Suárez, la final de la Harriet del Alto es el premio a ganar, ¿no? Sí, después de la Belgrano es el torneo más importante de acá de Suárez y bueno, por suerte se nos dio.
Bueno, ya quedaron campeones para la Belgrano, o sea, para apuntar para la Belgrano. Sí, vamos a ver, la Belgrano es un poco más de nivel, más handicap, pero bueno, vamos a ver qué podemos armar para la Belgrano también. Pero no, haber ganado esto, la verdad, es muy lindo. Bueno, muchas gracias y a festejar. Gracias. Bueno, 3 generaciones, Coronel Suárez, y acaban de ganar el alto de la Harriot. Bueno, muy contento, yo no hice nada, fue él el que ganó, le parecieron algunos caballitos, nada más que eso. ¿Abuelo? Abuelo, bueno, muy contento, porque es el primer Harriot que gana la Copa Harriot. Creo que es el primero. El primero de la Copa, ¿cuántos años tiene la Copa? 10, 12, por ahí de ganar, ¿no? Eso, 12, y vamos a esperar acá a un nieto. Bueno, pusiste bandera, Marco, ¿contento? Me acabo de enterar de eso, así que muy contento. Bueno, los dejo seguir festejando, gracias. Bueno, pasaron 2 días. ¿Cómo fueron los partidos? Resultados, chicos. No, resultados no es lo importante es competir, no hay ningún problema. No, nosotros vinimos de Estancia Grande con 2 chicos de 12 y 15 años, así que un equipo muy bueno para el bajo con Sebastián Harriot. Pero queríamos hablar muy buena de la organización acá de Coronel Suárez, de la Juan Carlos Harriot, lo más importante del fin de semana. Sí, nosotros estamos jugando el bajo y el alto, muy divertido, venimos bien en el alto, mal en el bajo, muy buena la organización, buen ambiente, muy divertido. Buen plan para venir con la familia, los chicos se divierten, la pasamos bien, buenas picadas. Buenas picadas, hoy estamos acá en el Polo, que es viernes a la noche, un asado que van a hacer acá en el club, está espectacular. Buen plan para los próximos años, seguramente vamos a repetir. Nosotros de San Luis, quería agregar un poco también, trajimos un equipo para el alto, que juega Nachi Uzarreta, Juan Cruz Merlo, Jero Venturini y Jorgito Iturrioz. Así que nada, estamos presentes en el bajo y en el alto, por suerte. San Luis. Esteban, y ibas a organizar un torneo en San Luis. Sí, aprovechando un poco la volteada acá que le invité a Federico del Milagro también. En Semana Santa hacemos un torneo, 16 goles, un bajo de 8 a 10 y un de menores en San Luis, en Estancia Grande. Espero que vengan. Ahí estaremos. Bueno, entonces... Soy el Chino Estrada y voy a contar una anécdota para Click Polo. Estábamos jugando al polo en India, en Delhi, con Martín Rabina y el Loco Moore, en la Happy Diwali, dije, como ¿cómo se llama? Como la Navidad india. Y íbamos en eso, viste, no sé cómo se llaman esas motitos que vienen, y los locos iban prendiendo petardos, viste, y lo tiraban así, donde había mucha gente, y claro, por ahí explotaba y la gente empezaba a mirar, viste, como, ¿qué pasó? Y después llegamos al hotel y tiraron un petardo dentro del hotel, viste. Y vino la gente y el Loco Moore se puso agua en la cabeza, una toalla y salió. ¿Qué pasa en este hotel? No se puede vivir acá, hay ruido por todos lados, ¿viste? Así que eso fue una anécdota divertida.